Un montañista de 45 años de Bengala Occidental, India, falleció cerca de la cumbre del monte Everest. Durante el descenso, comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo y mal de altura. Finalmente se negó a continuar el descenso. Era el 14 de mayo de 2025, y dos hombres se preparaban para lo que debería haber sido el mayor logro de sus vidas. Uno se disponía a arrastrarse dentro de una tienda en el campamento 4. El otro iniciaba su ascensión a través de la oscuridad hacia la cumbre del Everest. En 24 horas, uno de estos hombres se convertiría en un misterio médico, y el otro tomaría una decisión tan impactante que incluso los montañistas más curtidos no podían creerlo. Hoy cubrimos las muertes del Everest de 2025 que no debieron haber ocurrido. Muertes tan psicológicamente perturbadoras que desafían todo lo que creemos saber sobre el instinto humano de supervivencia. Bienvenidos al extremo absoluto. La primera tragedia. Philip Santiago. Alrededor de las 8 de la noche del 14 de mayo de 2025, los campistas en el campamento 4 del 2025 Everest observaron múltiples linternas frontales balanceándose a la vista mientras caminaban directamente hacia su recinto, acercándose crujiendo a las tiendas naranjas. Esto no era gran cosa. A 26.000 pies de altura, este conjunto de tiendas naranjas es la última parada antes de la cumbre. También está en lo profundo de lo que los montañistas llaman la zona de la muerte. Una de esas luces pertenecía a Philip Santiago, un montañista de 45 años de Filipinas. Debes saber que Philip no era simplemente otro aventurero adinerado. Soy tu trabajador de cuello azul común y corriente, y me identifico con la lucha diaria del hombre promedio para poner comida en la mesa. Somos los desfavorecidos, había dicho en una publicación de Facebook antes de la expedición. Como ingeniero, había ahorrado durante años para este momento. Pero esto no se trataba solo de gloria personal. Santiago había hecho lo que él llamaba un pacto con Dios para dar un significado más profundo a esta práctica de pasión. Estaba escalando por niños con cáncer y comunidades sin agua potable. Escalar el monte Everest es muy poco comparado con las batallas que estos pequeños guerreros enfrentan todos los días, había dicho. Probablemente había entrenado durante meses o incluso años para este momento. La mayoría de los escaladores del Everest lo hacen, y ahora estaba a solo 8 o 9 horas de la cima del mundo. Debería haber estado feliz, debería haber estado emocionado. Su viaje a la cima del mundo estaba casi completo, pero algo andaba mal. Los compañeros de equipo de Philip notaron sus hombros caídos. Sus palabras llegaban en ráfagas entrecortadas de una sola palabra, y estaba visiblemente exhausto. En lugar de la emoción que esperarías de alguien a punto de intentar la cumbre, Santiago parecía derrotado. Se desenganchó de la cuerda fija, se arrastró hacia la tienda naranja más cercana y le dijo a sus colegas lo que serían sus últimas palabras: «Descansaré ahora», o algo así. Estas palabras simples y normales son algo que todo escalador exhausto ha dicho, pero sus palabras adquirirían un significado inquietante por la mañana. La trampa mortal del campamento 4. Necesitas entender sobre el campamento 4 en el Everest. Algunos escaladores bromean diciendo que es el único camping en la Tierra donde despiertas más enfermo de lo que te acostaste. Pero realmente no es una broma. Parece seguro. Míralo. Solo un área plana cubierta de tiendas, pero es una trampa. Un estacionamiento en una de las regiones más peligrosas de la Tierra, donde los escaladores se convencen de que están descansando cuando realmente están corriendo contra el tiempo. A 26.000 pies, tu cuerpo se está muriendo. Incluso permaneciendo completamente inmóvil, tu cerebro se está muriendo de hambre por oxígeno. Tus pulmones se están llenando lentamente de fluido, molécula por molécula. Tu corazón está trabajando el triple, solo para mantenerte vivo. La mayoría de los equipos salen del campamento 4
alrededor de medianoche, para poder alcanzar la cumbre en la mañana tardía y regresar antes de que se intensifiquen los vientos de la tarde. Ese era el plan de Philip también. Mientras el equipo se acomodaba, el compañero de tienda de Philip estaba organizando equipo para el empuje a la cumbre de medianoche. Echó un vistazo hacia él, cerrado hasta la barbilla, ojos cerrados, respirando fuerte pero constante. Nada parecía alarmante. Esto era agotamiento normal, probablemente pensó. Las horas pasaron. 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Cuando llegó medianoche y las alarmas comenzaron a sonar por todo el campamento 4, el compañero de tienda de Santiago se acercó para despertarlo. Pero había un pequeño problema. No hubo respuesta. Preocupado, lo sacudió más fuerte, probablemente pensando que Santiago solo estaba profundamente dormido. Aún nada. Fue entonces cuando notó que Philip no tenía pulso. Su piel ya se estaba enfriando. Rápidamente dio la alarma, pero era demasiado tarde. En el tiempo que les había tomado a otros escaladores derretir nieve para su empuje a la cumbre, Philip había muerto silenciosamente, sin sonido, sin lucha. La causa oficial de muerte, que llegó del Departamento de Turismo el 15 de mayo, fue desconocida. Se sospechaba agotamiento o enfermedad de altitud. Los asesinos silenciosos de la altitud. Los doctores que entienden la medicina de gran altitud conocen dos asesinos silenciosos a 26.000 pies. El primero es el edema pulmonar de gran altitud. Tus pulmones se llenan de fluido y esencialmente te ahogas en tu propio cuerpo. El segundo es el paro cardíaco súbito por sobreesfuerzo. Cualquiera de los dos puede matar a una persona saludable en menos de una hora. Santiago había hecho algo de escalada pesada esa tarde en rutas del Everest que empujan incluso a los escaladores más fuertes hasta sus límites. Había llegado al campamento 4 visiblemente exhausto. Probablemente se acostó con fluido microscópico ya acumulándose en sus pulmones. Cuando cerró los ojos para descansar, el ahogamiento se completó por sí solo. Si hubiera dado la vuelta en el momento en que se instaló esa fatiga profunda, probablemente, casi con certeza, habría sobrevivido. Lo que hace que esta muerte sea tan inquietante para mí es que una rápida verificación de oximetría de pulso y un descenso inmediato, que es estándar en muchos picos de 26.000 pies, casi con certeza lo habría salvado. Pero en el Everest no hay regla de parque que fuerce a los equipos a detenerse, y ningún guardabosques verifica signos vitales en el campamento 4. En la zona de la muerte, el acto de acostarse es una moneda al aire, y Philip sacó el lado equivocado de esa moneda. La segunda tragedia, Subrata Ghosh, tan dolorosa como fue la muerte de Philip, lo que pasó en nuestra siguiente historia, desafía todo lo que entendemos sobre el instinto humano de supervivencia. Para entender por qué esta muerte es tan increíble, necesitas conocer un par de cosas. El escalón Hillary primero. El escalón Hillary. Imagina una pared de 40 pies de roca y hielo. Ahora, ponla a 28.700 pies, tan alto que los aviones comerciales vuelan debajo de ti. El oxígeno es tan escaso que tu cuerpo está literalmente muriendo con cada respiración. Un movimiento en falso y caes 10.000 pies montaña abajo. El escalón Hillary es el último obstáculo mayor antes de la cumbre del Everest. No es un lugar donde descansas y no es un lugar donde tomas decisiones. Es un lugar donde te mueves rápido o mueres, sin garantías, sin embargo. Lo que pasó en el escalón Hillary el 15 de mayo de 2025 va contra todo instinto de supervivencia que los humanos poseen. Comencemos 19 horas antes cuando todo parecía normal. Esta es la historia de Subrata Ghosh. Subrata Ghosh había estado soñando con el Everest durante años. El hombre de 45 años de Ranagat, Bengala, había hecho todo correctamente. Había entrenado su cuerpo, había ahorrado su dinero, había contratado una compañía respetable, Snowy Horizon Tracks,
y le habían asignado un guía Sherpa experimentado llamado Palsin Tamang. En la noche del 14 de mayo, los dos hombres se prepararon para su empuje a la cumbre. Este es el momento por el que vive todo escalador del Everest, el ascenso final a la cima del mundo. Pero Ghosh tomó una decisión que se convertiría en cascada hacia la tragedia. Quería comenzar a las 10 de la noche. El error fatal del timing. Eso podría no sonar como gran cosa, pero en el Everest el timing lo es todo. La mayoría de los escaladores comienzan su empuje a la cumbre entre medianoche y las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque necesitas alcanzar la cumbre para la mañana tardía y regresar antes de que el clima de la tarde se vuelva mortal. Comenzar a las 10 de la noche significaba que ya estaban forzando un poco su suerte con el horario. El timing los puso cerca del frente de la cola de la cumbre, sin equipos ya más arriba en la ruta. No habría llamada de radio temprana advirtiendo de viento fresco o nubes. En otras palabras, estaban escalando a ciegas. Pero a Ghosh no le importaba. Estaba emocionado, tal vez demasiado emocionado. Desde el mismo comienzo, algo andaba mal. Ghosh se estaba moviendo lentamente, realmente lentamente. En el haz de su linterna frontal, el Sherpa Tamang, su guía, podía ver a su cliente luchando con cada paso. Quiero que imagines ser el Sherpa Tamang en este momento. Eres responsable de la vida de este hombre. Puedes ver que se está moviendo demasiado lento, pero también sabes que ha pagado decenas de miles de dólares por esta oportunidad. Ha entrenado durante años. ¿Lo das vuelta? ¿Aplastas sus sueños? Tamang tomó una decisión de la que después se arrepentiría. Siguió adelante. La ascensión condenada. Hora tras hora, escalaron a través de la oscuridad. La temperatura era de menos 40 grados. El viento aullaba a 60 millas por hora. Cada paso requería 3 o 4 respiraciones jadeantes, y Ghosh siguió quedándose más atrás del horario. En cualquier escalada guiada, un ritmo tan lento es una señal de libro de texto para abortar. Si Nepal aplicara reglas estrictas de retorno como algunos países hacen, Tamang podría haber señalado la ley, no solo su juicio, y simplemente haber dicho, nos detenemos aquí. Pero no lo hacen, y aquí está la cosa sobre la fiebre de cumbre. Te hace ignorar las señales de advertencia. Ghosh probablemente había estado visualizando este momento durante años, parado en la cima del mundo, logrando lo imposible. Esa visión puede ser más poderosa que el dolor, más poderosa que el agotamiento y más poderosa que la lógica. Tamang después dijo que Ghosh estaba sobreexcitado y no escucharía las advertencias. Siguió empujando hacia arriba, impulsado por un sueño que estaba a punto de convertirse en pesadilla. Cuando el sol salió el 15 de mayo, todavía estaban escalando, todavía empujando hacia la cumbre, ya peligrosamente atrasados en el horario. Luego, alrededor de las 11 de la mañana, el clima cambió. Otro escalador en la montaña ese día, Suman Sakar de Bardhaman, reportó condiciones tan violentas que solo pudo permanecer en la cumbre durante 15 minutos. La velocidad del viento estaba aumentando cada hora, convirtiendo la montaña superior en un infierno congelado. Pero Ghosh había llegado demasiado lejos para dar la vuelta. En algún momento de la tarde, nadie sabe exactamente cuándo, finalmente lo logró. Se paró en la cumbre del Everest, 29.032 pies, el punto más alto de la Tierra. Por un breve momento, su sueño se había hecho realidad, el descenso hacia la tragedia. Lo que pasó después es donde esta historia toma un giro que nadie podría haber predicho. El descenso comenzó normalmente. Si algo sobre tambalearse desde 29.000 pies en vientos de fuerza de huracán puede llamarse normal. Ghosh estaba exhausto. Había estado en la zona de la muerte por más de 16 horas. Su oxígeno se estaba agotando. Su cuerpo se estaba apagando, pero se estaba moviendo.
Estaba descendiendo, e iba a lograrlo. Entonces llegaron al escalón Hillary. ¿Recuerdas esa pared de 40 pies que describí? Es aún más peligrosa en el camino de bajada. Estás exhausto. Estás privado de oxígeno. Tienes que navegarla hacia atrás. Un resbalón significa muerte segura. Y justo ahí, en el peor lugar posible en toda la montaña, Subrata Ghosh dejó de moverse. Se volvió hacia su Sherpa y habló 4 palabras que nunca deberían ser habladas en la zona de la muerte. No puedo ver nada. Eso fue bastante aterrador, pero fue lo que dijo después lo que hizo de esta una de las muertes más perturbadoras en la historia del Everest. Porque Ghosh no solo dijo que no podía ver, hizo una declaración que fue contra todo instinto humano de supervivencia. Dijo, no me moveré. La decisión incomprensible. Necesito que entiendas cuán insano es esto. Cuando estás en peligro, tu cuerpo se inunda de adrenalina. Tus músculos se preparan para luchar o huir. Cada célula en tu cuerpo te grita que te muevas, que sobrevivas, que llegues a la seguridad. Pero hay una tercera respuesta de estrés que a menudo pasamos por alto. Congelarse. Es lo que pasa cuando tu cerebro decide que la amenaza es tan abrumadora que ni luchar ni huir funcionará. Tu cuerpo simplemente se apaga. Aún así, incluso sabiendo esto, lo que Ghosh hizo después desafía explicación. Porque a 28.700 pies en vientos gritantes y nieve soplando, no solo se congeló, decidió no moverse. Palsin Tamang inmediatamente reconoció lo que estaba pasando. La ceguera repentina, comportamiento irracional y apagado completo de toma de decisiones normal, todo apuntaba a una cosa. Estas eran señales clásicas de mal de altura severo. Cuando tu cerebro no recibe suficiente oxígeno, deja de funcionar apropiadamente. Podrías alucinar, podrías perder tu visión, podrías tomar decisiones que no tienen sentido. Pero lo que hace el caso de Ghosh tan perturbador es que no colapsó, no se desmayó. Simplemente tomó una decisión consciente de dejar de intentar. Literalmente se sentó en un lugar llamado la zona de la muerte y se rindió. 8 horas de infierno. Lo que siguió fueron 8 horas de infierno que desafían comprensión. Primero, Tamang trató de razonar con él. Solo imagínalo si puedes. 2 hombres gritándose uno al otro sobre vientos aulladores, uno rogando al otro que salvara su propia vida. Tienes que moverte. No lo haré. Morirás. No me moveré. Por horas, Tamang suplicó. Probablemente mencionó todo lo que se le ocurrió. La familia de Ghosh en Bengala, su logro de alcanzar la cumbre, el hecho de que la seguridad estaba a solo unas horas de distancia. Pero Ghosh no se movería. Entonces Tamang hizo algo que muestra la dedicación increíble de los guías Sherpa. Decidió físicamente arrastrar a su cliente montaña abajo. Por 4 horas excruciantes en la oscuridad, en la zona de la muerte, Tamang tiró, empujó y cargó a Ghosh por el escalón Hillary. Cada movimiento era agonía. Cada pie de progreso tomaba esfuerzo sobrehumano. Y después de 4 horas de esta tortura, se habían movido solo 300 pies. Eso es aproximadamente la longitud de un campo de fútbol americano. Y había tomado tanto tiempo. El límite humano. Trata de imaginar el costo físico que esto le costó a Tamang. A nivel del mar, cargar a otra persona 300 pies sería agotador. A 28.000 pies, donde solo hay 1/3 del oxígeno que tu cuerpo necesita, es casi imposible. Entonces, no es sorpresa que después de esas 4 horas, Tamang colapsara junto a Ghosh. Ambos hombres se sentaron ahí en la nieve, arriba de las nubes, en la zona de la muerte, y Tamang enfrentó una realización que lo perseguiría para siempre. Su oxígeno se estaba agotando. Las matemáticas brutales del Everest son que cargas un suministro limitado de oxígeno. Usa demasiado y mueres. Agótalo y mueres. Compártelo con alguien más y ambos mueren. Tamang había estado en la zona de la muerte por casi 16 horas.
Había pasado 8 de esas horas tratando de salvar a un hombre que no se salvaría a sí mismo. Su propio cuerpo estaba fallando. La congelación se estaba instalando. Su cerebro estaba comenzando a funcionar mal por falta de oxígeno. Y aún así, se quedó con Ghosh tanto como pudo. Pero mientras sus suministros de oxígeno se agotaban hasta nada, Tamang enfrentó el tipo de decisión para la que ningún entrenamiento te prepara. La decisión imposible. En situaciones de supervivencia, la gente ha hecho cosas increíbles. Se han cortado sus propios brazos para escapar. Han bebido sus propios desechos para sobrevivir. Han comido cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí. Pero dejar a alguien atrás, alguien de quien eres responsable, alguien que todavía está vivo, todavía respirando, todavía sentado ahí en la nieve. Esa es un tipo diferente de decisión de supervivencia. Al final, Tamang eligió la vida. Dejó a Subrata Ghosh sentado en la nieve cerca del escalón Hillary y comenzó su propio descenso desesperado, solo en la oscuridad, sin oxígeno suplementario. Lo que pasó después muestra cuán cerca estuvo Tamang de unirse a Ghosh en la montaña. Mientras descendía, el cerebro privado de oxígeno de Tamang comenzó a funcionar mal. Comenzó a alucinar, viendo cosas que no estaban ahí, escuchando voces en el viento. En un punto, no podía recordar dónde estaba o qué estaba haciendo. Imagina tratar de navegar uno de los descensos más peligrosos del mundo mientras tu cerebro te está jugando trucos. Cada paso podría enviarte cayendo miles de pies. Cada decisión podría ser tu última. Y todo el tiempo estás cargando moralmente el peso del hombre que dejaste atrás, la promesa que no pudiste cumplir, la vida que no pudiste salvar, el milagro del descenso. De alguna manera, a través de pura voluntad o suerte de montaña, Tamang lo logró. Se tambaleó hacia el campamento 4 al amanecer, después de estar en la zona de la muerte por casi 20 horas. Sus compañeros escaladores lo encontraron con congelación severa, balbuceando incoherentemente, más muerto que vivo. Le tomó 2 días completos recuperarse lo suficiente para explicar lo que había pasado ahí arriba, en la oscuridad cerca del escalón Hillary. Cuando los equipos de búsqueda finalmente alcanzaron el escalón Hillary, encontraron a Subrata Ghosh exactamente donde Tamang lo había dejado. Todavía estaba sentado en la misma posición, todavía usando todo su equipo, congelado sólido en la posición donde decidió rendirse. Las 3 palabras que habían sellado su destino, "No me moveré", se habían convertido en su epitafio. Reflexiones sobre lo inexplicable. Lo que hace que esta muerte sea tan perturbadora no es solo que Ghosh murió en el Everest. La gente muere en el Everest cada año. Es que él eligió morir. Se sentó en el lugar más peligroso de la Tierra y se negó a tratar de salvarse. Claro, Ghosh había estado en la zona de la muerte por más de 16 horas cuando se sentó. Su cuerpo se estaba apagando. Su cerebro estaba funcionando mal por falta de oxígeno. Pero otros escaladores han sobrevivido más tiempo en la zona de la muerte. Otros escaladores han empujado a través de agotamiento similar. ¿Qué hizo a Ghosh diferente? ¿Por qué se rindió cuando otros siguen luchando? He leído docenas de relatos de mal de altura, y aunque afecta la toma de decisiones, típicamente no hace que la gente se rinda completamente. La mayoría de los escaladores, incluso cuando están severamente impedidos, todavía tienen algún instinto de supervivencia impulsándolos a descender. Subrata parecía haber tomado una decisión consciente de morir en esa montaña, en lugar de renunciar a su logro de cumbre. Es como si una vez que alcanzó la cima, alguna parte de él decidiera que eso era suficiente, que preferiría morir habiendo logrado su sueño que vivir sabiendo que tuvo que abandonarlo. El dilema moral del guía. Como puedes imaginar, la decisión de Tamang levantó algunas cejas. Un lado argumenta que un guía nunca debería abandonar a su cliente sin importar las circunstancias. El otro lado dice que hizo lo único racional,
que quedarse habría significado 2 muertes en lugar de una. Pero pienso que hay una tercera posibilidad de la que nadie está hablando. ¿Qué si Subrata quería que lo dejaran solo? ¿Qué si ya había decidido su destino y los intentos de Tamang de salvarlo estaban realmente prolongando su sufrimiento? No lo sé. Es un pensamiento oscuro, pero podría explicar por qué una persona por lo demás racional se sentaría en la zona de la muerte y se negaría a moverse incluso cuando se enfrenta a muerte segura. Las decisiones fatídicas. Cuando lo miras calmadamente, la muerte de Ghosh no fue solo una mala decisión, fue una cascada de elecciones prevenibles. Cualquier escalador experimentado observando habría estado gritando «da la vuelta» en múltiples puntos, pero sin reglas aplicadas y con la fiebre de cumbre nublando el juicio, la tragedia siguió adelante. Personalmente, pienso que el coraje que Palsin Tamang mostró, primero en tratar de salvar a Ghosh por 8 horas, luego en tomar la decisión más difícil de su vida, fue notable. Aunque hace la tragedia aún más desgarradora, me recuerda que incluso en las peores situaciones, la gente puede mostrar fuerza increíble. Tamang podría haber salido inmediatamente cuando Ghosh se sentó. Podría haberse ahorrado horas de agonía y riesgo, pero se quedó. Lo intentó. Dio todo lo que tenía hasta que no tuvo nada más que dar. La pregunta final: ¿qué harías si alguien de quien eres responsable simplemente se rindiera? Si se sentaran en un lugar mortal y se negaran a moverse, ¿cuánto tiempo tratarías de salvarlos? ¿Cuánto arriesgarías? Esa es la historia real aquí. No solo que un hombre se rindió en la zona de la muerte, sino que otro hombre se negó a rendirse con él hasta que absolutamente tuvo que hacerlo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.